Shalom, amados, que la paz de Adonai sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, hoy quiero hablarles, compartirles un poco acerca de mí, de mi testimonio, de cómo el Eterno ha ido tratando en mí a raíz de yo llegar al conocimiento de su Torá y cómo específicamente Adonai comienza a sacarnos de nuestra zona de confort porque el Eterno quiere traernos sanidad. Quiere traer sanidad a esas almas que están cautivas y cómo esto es más profundo, amados, de el mensaje que quizás siempre nos han dicho, hay muchos que dicen acepta a Cristo y ya, y es suficiente, pero realmente, amados, es el mismo Yeshua quien nos dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí vemos como incluso la palabra nos dice en Efesios que Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ella, y como acá, amados, en esta Biblia que fue recopilada, que viene de la Septuaginta, esta es la versión Reina Valera 1960, está la Torah presente. Y quizás se ha llevado un mensaje donde la Torah ya está obsoleta o ya no hace nada, pero la Torah está más viva que nunca, Baruch Hashem, y viene a hacer un cambio en nosotros. Fíjense, yo cuando era una niña, yo sufrí una situación, ¿verdad?, que me lastimó muchísimo. Yo recuerdo que yo fui separada de mi mamá a la edad de, ¿qué?, no sé si eran 5, 6, 7 años. Tuve que separarme de mi mamá por situaciones que escapaban de mi control. Yo era una niña. En el caso de mi papá, pues yo no me crié con mi papá, no crecí con él, faltó la imagen paterna. ¿Qué pasa? Cuando eres una niña o un niño y tú vives una situación traumática con tus padres y lloras y comienzas a expresar tu dolor, te comienzas a dar cuenta de que tus lágrimas, tu dolor, no solucionan la situación. Es decir, tú lloras, pero en tu subconsciente tú dices, esto no está solucionando la situación. En mi caso, bueno, yo no. Esto no me está devolviendo mi mamá, esto no está cambiando mi realidad de que no estoy con mis padres, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que tú te vas a cerrar porque en ti se va a activar un mecanismo de defensa. Fíjense, hicieron una investigación en un orfanato de niños que eran abandonados a una edad ya un poco consciente, y estos niños comenzaban a llorar y la orden en el orfanato era déjenlos que lloren, porque ese niño tiene que acostumbrarse a que está aquí y a prepararlo para una nueva familia que lo pueda tener. La orden era dejar que ellos lloraran hasta que ya llegara el momento en que ellos dijeran, ok, ya tengo que dejar de llorar, ya tengo que salir, hacer amiguitos, hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos preparados porque nuestro ser es así, se activa algo en nosotros. Entonces, en mi caso, o en el caso de muchas personas, porque esto lo hago con la intención de ser una ayuda quizás para una persona que esté pasando una situación semejante. Eres un niño, comienzas a vivir una situación traumática que te hace llorar, comienzas a suprimir ese llanto, pero dice la palabra que no hay nada oculto, que no haya de saberse ni escondido, que no salga a la luz. Todo eso que tú suprimiste va a venir a tener un efecto en ti, amados. ¿Cuál efecto? Puede venir de muchas maneras. Hay muchos que están atrapados en el alcohol, en la prostitución, en la droga, en el homosexualismo, y es una manera de expresar eso que vivieron cuando eran niños. En mi caso, amados, y en el caso de muchos, puede ser una persona a la que le cueste expresar afecto porque tú te bloqueaste a expresar tus sentimientos. Puede ser una persona quizás poco sociable, puede ser una persona quizás que le cueste establecer relaciones con los demás, que es muy cerrada. Ese es mi caso. Usted me dirá, imposible, pero si tú te ves súper sociable, no confundamos quizás la elocuencia, amados, que yo pueda tener, que me fue dada por Adonai Baruch Hashem. Yo quería ser comunicadora social, ahora comunico su palabra. Con quizás esas cosas que hay en mí, pero que el Eterno quiere que nosotros haya una sanidad. Fíjense lo que dice la Torá en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando Adonai empieza a dar sus mandamientos en el Sinaí. Éxodo capítulo 20, fíjense lo que dice el versículo, dice así en Éxodo 25 y 6, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Maldad de padres visitadas por los hijos, en los hijos.
situaciones, decisiones que tomaron los padres que se ven reflejadas en la vida de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero su misericordia es más grande que los cielos, 1000 generaciones. ¿A quiénes? A quienes le aman y guardan sus mandamientos. ¿Por qué se hace este énfasis? Porque necesitas venir aquí, a la Torá. Es esa radiografía que te muestra esa enfermedad que hay en ti, a la cual solo Yeshua puede traerle una medicina. ¿Pero por qué, amados? Porque estábamos fuera del pacto, destituidos de la gloria de Dios, y es solamente a través de Yeshua que podemos regresar, pero no para andar viviendo como queramos, sino para andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Yeshua lo que hace es que te redime, te da vida nueva y te trae a la Torá, te vuelve al pacto para que tú le obedezcas al Eterno a través de la fe en Yeshua. No es de otra manera. Fíjense, hay personas que llevan 30 años en el Evangelio y el Evangelio no ha hecho nada en esas personas. Las han alejado de la Torá. Hay personas que hoy viven de una manera y no encuentran solución y dicen, ¿qué solución puede haber para esto? No se les ha hablado acerca de estos pecados generacionales que la Torá menciona. No se les ha hablado acerca de estas maldiciones generacionales. Hay personas que no encuentran solución a sus vidas y terminan tomando la decisión de suicidarse. No hay nadie que les hable, porque yo grabo esto en agradecimiento a la vida que Hashem me ha dado, para decirles, amados, que en mí se ha reflejado de la siguiente manera. ¿Cómo? Quizás es una persona a la que le cuesta relacionarse con los demás, que tiene rasgos de carácter bastante fuertes, como puede ser mi caso. Entonces, ¿qué pasa, amados? Debe haber un rompimiento en nuestra vida. Y nosotros debemos apropiarnos de esas promesas que Adonai nos ha dado. Pero fíjense que dice, hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mi Torá. ¿Se acuerdan del versículo que dice, cree y serás salvo tú y tu casa? Pero esa fe, no es ese concepto de fe, no, es esa fe obediente. Nuestro padre Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero él vivió una vida de obediencia al Eterno. Fue probado. Su obediencia fue tan grande que le ordenaron sacrificar a su hijo y él lo iba a hacer. Baruch Hashem. Tiene que haber una persona que se levante y diga, hasta aquí llegó esta maldición generacional. Yo quiero abrazar tu Torá, Padre, y quiero que haya un rompimiento porque yo no quiero que mis hijos arrastren mis consecuencias o las de mis padres. Y quiero que aún mis padres sean libertados, Baruch Hashem. Y es el caso de esta servidora, lo que estoy tratando de hacer y cómo veo la fidelidad del Eterno, amados, en mi vida hoy en día. Cuando he podido formar una familia con mi esposo, con mis hijos, y no es que nuestra familia sea perfecta, no, pero se comienza a ver la fidelidad del Padre y ese rompimiento que hay. Cuando tú tomas la decisión y tú dices, yo quiero ser diferente, yo quiero para mis hijos algo diferente y oras, Padre, bendícelos, libértalos, hazme la mejor madre para él. Cuando comienzas a tratar de ser la mejor esposa para tu esposo, a pesar de que tú no tuviste eso, tú tratas, ¿verdad? De completar esa llenura en tu vida de parte de Adonai, amados. Y veo esa misericordia reflejada en mi vida a través de mi esposo, de mis hijos, que son los regalos por los cuales yo agradezco a Adonai. Y debo también entrar en un proceso de perdonar a mis padres. Porque cuando pregunto quizás a mi mamá fue abandonada por su papá y mi papá también por su papá y va de generación en generación, se dan cuenta. Y entonces quizás de esos errores que ellos cometieron conmigo fue por causa de lo que sus padres cometieron con ellos. Y ahí va la cadena. Y si no te detienes y abrazas el pacto, la Torá, y te apropias de ese sacrificio de Yeshua, pero como de verdad tiene que ser, no va a haber un rompimiento, amados. Debemos aceptar a Yeshua para venir a la Torá. Ok, ahora muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Entonces, cuando yo me veo a mí, que quizás muchas personas me percibirán como es una antipática o tantas cosas, tantas personas a las que quizás yo les digo una mala imagen, les hice daño, les pido perdón, porque realmente, amados, venimos arrastrando consecuencias de generaciones pasadas. Pero les estoy comentando que el Eterno me está sacando de mi zona de confort y enseñándome. Debes perdonar, pero hay cosas, amados, que es responsabilidad de cada individuo hacer. Hay cosas que tú puedes hacer. Cortar esa maldición. O sea, hasta aquí llegaste. A mis hijos no los tocas, porque en la palabra nos dice que la simiente de los justos será bendita.
Baruch Hashem. La simiente de los justos será bendita. Por eso cuando nos dice el Shema, que es el mandamiento más grande, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones, Baruch Hashem. Porque tú decides si tú quieres que en tu vida, que en tus hijos haya un rompimiento de maldiciones generacionales. Y hay tantas personas que necesitan oír esto para que den ese paso de Muná. Acepten el sacrificio de Yeshua HaMashiach en su vida, que les va a limpiar de ese pecado y te traiga a su Torah. Y tú comiences a escudriñarla y a darte cuenta de cuántas cosas hay mal en ti. Yo voy a decir como dijo el Roy Uziel, un hermano del Ministerio Lumbrera en el Camino. Si hay algo bueno que ustedes ven en mí, es por él. Si hay algo malo, esa soy yo. Aquí estoy. Pero estamos en un proceso, amados, de perfeccionamiento para gloria del Abba, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. El Eterno quiere limpiar nuestra vida, quiere sanar nuestra vida de tantas cosas. En mi caso, ya yo les expliqué que tuve una infancia bastante difícil y eso quizás me ha hecho a mí hoy, me convirtió, pero eso no tiene que regir mi vida. Yo me puedo levantar y decir, hasta aquí llegaste. Porque Yeshua ha venido a deshacer las obras de Hasatán, que donde lo reprenda. Y Yeshua HaMashiach nos vuelve a traer al pacto, nos vuelve de regreso a la palabra de Adonai. Y nosotros tenemos que tomar esa autoridad que nos ha sido dada, apropiarnos de esas promesas y levantarnos para hacer libre a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones, amados. Vengamos a su Torah porque su Torah nos hará libres, Baruch Hashem. Y bueno, amados, fluir, perdonar. En mi caso, perdono el abandono de mis padres, perdono tantas cosas. No soy quien para juzgarlos porque no estuve en sus talones. Abrazo a esa niña que quizás sufrió, que quizás lloró por tantas cosas y por eso se endureció su corazón. Y ahí es cuando viene el Eterno a decirte, yo no quiero eso de ti. Yo quiero sacar lo mejor de ti. Y tú tienes que dar el paso y decir, ok. Y entender, amados, que tú puedes orar y que hay un cambio en ti e impedir que eso se siga extendiendo como una plaga sin límite. Yo quiero hacer libre a mis hijos de todo lo que pudo pasar en mis antepasados, pero cada persona tiene que tomar su propia decisión. Yo no puedo decidir por mis padres. Ellos tienen que tomar su decisión. Tú no puedes decidir por tus padres si están vivos. Ellos tienen que tomar tu decisión, pero en ti, en tu decisión puede haber una libertad para tu vida. Y esa libertad, claro que puede alcanzar a tus padres, a tus generaciones. Pero Adonai quiere hacernos libres a través del conocimiento de su Kadosh Torah. Shalom, amados, esto es lo que le quise compartir el día de hoy. Baruch Hashem.